ciudadanía. Bueno, estamos en vivo y en directo. Aquí estamos ya en tiempo real 3.0. Estamos en la zona VIP de la comunicación en el Estado Zulia. Estuve chequeando, monitoreando algunos canales realmente, aparte de que hay algunos que se llaman Tequeño Crudo, indudablemente que sí, se califican así en la sociedad. Nosotros tenemos que brindarle a todos ustedes un altísimo nivel de información y decodificada, declasificada. Para ello lo vamos a aprovechar porque tenemos el hashtag del día de hoy, y lo tienes, primer año de tiempo real, y tenemos como invitado a mi derecha, tenemos al doctor Juan Romero. ¿Cómo está, profesor? Muy amable, buenos días. Gracias por estar acá de sus múltiples ocupaciones, tanto nacionales como internacionales, y al asesor empresarial, Elímenas. Buenos días. Elímenas Espina. Agradecido por la invitación. Amigo, ¿cómo estás tú? Después de tantas actividades a nivel del territorio nacional y fuera usted, profesor, queremos utilizar en el día de hoy, interpretar la máxima expresión de lo que nosotros queremos llamar como concepto para este ciclo. Cuando disponga BTR, quisiera que cambiáramos el hashtag y colocáramos el numeral capitalismo salvaje. Doctor Juan Romero, usted ha viajado por el mundo, ha estado en Barcelona, en Francia, en Cataluña. Elímenes también ha recorrido parte de Latinoamérica. Hemos visto con preocupación cómo el capitalismo salvaje está desaforado. Pero yo quisiera, antes de preguntarle, que viéramos un video a continuación, para que viéramos cómo es que es esta vaina, porque el mundo, esta vaina está loca. Y con ese video queda corroborado. Así que vamos a pedirle a Pepe, a Giuseppe Dondi, que coloque por favor el video a continuación. Dispón de la cámara, por favor. La situación de la desigualdad es peor a nivel global. Estos son una serie de resultados de investigaciones realizadas sobre fuentes confiables, como por ejemplo las Naciones Unidas. Mientras resulta que la situación está totalmente desbalanceada en los Estados Unidos, la situación es peor si se mira el mundo entero. Comencemos por este gráfico que representa una distribución perfectamente equilibrada de las riquezas entre todas las personas vivas en 5 grupos, todos iguales entre ellos. Veamos ahora cuánto posee cada grupo respecto al otro. El 20% más rico tiene el 94% de la riqueza y el 80% restante no tiene prácticamente nada, solo el 6% del total. Incluso a la mayoría es difícil verlos en el gráfico, mientras que el 2% entre los más ricos tiene más riquezas que la mitad del resto del mundo. Miremos el gráfico de otra manera. Tomemos el total de la población mundial, 7.000 millones de seres humanos, y reduzcámosla gráficamente a 100 individuos que los representen a todos. La gente más pobre está a la izquierda, la más rica a la derecha. Veamos ahora cómo está distribuida la riqueza mundial, 223.000 millones de dólares. La gran mayoría de la gente no tiene prácticamente nada para pagar la educación propia y de sus hijos, o para pagar su salud y medicinas esenciales. Mientras que el 1% de la población, los más ricos, acumularon el 43% de la riqueza mundial. En la base, el 80% de la población disponen del 6% del total para distribuirse entre ellos. Pero ni siquiera eso muestra a los extremos que ha llegado la situación. Las 300 personas más ricas del planeta tienen la misma riqueza que 3.000 millones de personas más pobres de la Tierra. En otras palabras, un grupo de personas que caben dentro de un avión de medianas dimensiones posee más riquezas que la población entera de la India, China, Estados Unidos y Brasil, todos juntos. La diferencia se ve también geográficamente, con una diferencia siempre mayor entre las naciones más ricas y el resto del mundo. Durante la mayor parte de la historia, las cosas fueron mucho más equilibradas. Hace 200 años, las pocas naciones más ricas eran 3 veces más ricas que las naciones más pobres. Al final del colonialismo, en los años 60, eran 35 veces más ricas. Hoy, son 80 veces más ricas. Las naciones más ricas buscan compensar esta situación ofreciendo ayuda a las naciones más pobres. Cerca de 130.000 millones de dólares por año, que es una cifra importante. Entonces, ¿por qué la desigualdad continúa creciendo? Uno de los motivos es que las grandes corporaciones extraen de las naciones pobres
900 mil millones de dólares anuales basados en la especulación y la manipulación de los precios del comercio internacional. Además de esto, las naciones más pobres pagan 600 mil millones de dólares anuales por préstamos que son pagados más de una vez. Además, están los recursos que las naciones del sur pierden por normas internacionales sobre el comercio totalmente injustas impuestas por las naciones ricas que les permiten tener acceso a nuestros recursos. Los economistas de la Universidad de Massachusetts calcularon que esto le cuesta a los países pobres otros 500 mil millones de dólares. Si se pone todo junto, resulta que todos los años fluyen 2 billones de dólares, es decir, 2 millones de dólares desde los países pobres a los países ricos. Las naciones ricas aman decir que están ayudando a los países pobres a desarrollarse. Pero ¿quién está realmente ayudando a quién? Eso hace pensar que hay cosas profundamente equivocadas en las reglas de la economía global. No puede ser justo que la riqueza de nuestro planeta se haya concentrado en un número muy reducido de personas. Este no es el mundo que queremos. Se puede y se debe luchar para cambiarlo. Bueno, estamos ya en vivo de vuelta acá en la sala VIP de la comunicación. Doctor Juan Romero. Pregunta obligada. Este es una vaina loca. Este es el capitalismo salvaje. Échenos el cuento, pues. Me hice recordar dos cosas. Bueno, primero que Lehman y yo comentábamos que la cifra que teníamos era la cifra del 80-20, ¿no? Que es de un texto incluso de John Stiglitz, el que lo daba. Primero, sorprendido, es mucho peor de lo que señalaba. Segundo, eso me lleva a recordar al viejo Mar en el manifiesto del Partido Comunista con más razón que nunca, ¿no? Las contradicciones están ahí y en esa dinámica nosotros tenemos que responder. Eso conduce, esta precisión que tú tienes acá, a entender aún mejor por qué ocurre lo que ocurre en Venezuela. Yo lo he dicho en cantidad de programas. Ahí el más reciente e importante teórico de la geopolítica, que es un ruso, que se llama Alexander Dugin, asesor de Vladimir Putin, dijo hace aproximadamente unos 4 o 5 años, cuando publicó su obra en eslavo, que había 3 grandes amenazas para el capitalismo y particularmente para los Estados Unidos. La primera, el Daesh, porque implicaba el intento de borrar culturalmente todo lo que era el formato de vida, el American Wildlife, el estilo de vida. Segundo, el socialismo del siglo XXI. Y tercero, la unión entre Rusia y China. Y ahí dice que de esos 3, el más peligroso es el socialismo del siglo XXI, porque es el único que propone la desaparición de las raíces del capitalismo. Tiene que ver con esto. Cuando nosotros hacemos lo que hacemos, yo le mostraba a Elímenes y a algunos compañeros, Pascualina Curcio señala que entre 1970, Elímenes, fíjate esa cifra en Venezuela, y hasta el año 1998, el Estado venezolano solo utilizaba menos del 10% de los ingresos petroleros. Chávez, con todo lo que hizo para permitir elevar a más de 2 millones los pensionados, a más de casi 4 millones los estudiantes universitarios, a más de 1.500.000 viviendas, a más de una tasa de escolarización superior al 85%, lo que hizo fue elevar el 10% del incremento de la captación de la renta petrolera con la Constitución del 99, que tiene sus bemoles. Ahora, imagínense el impacto que puede significar que nosotros elevemos a partir de esta Asamblea Nacional Constituyente esa captación, que sigue siendo mínima, estamos hablando de menos del 30% de la renta total del petróleo, que la elevemos a un 40 o un 50% de lo que se puede hacer. Eso no solo es un ejemplo desde el punto de vista de la incorporación y la distribución equitativa, lo que llamamos el índice de Gini, ¿no? la forma equitativa y justa de distribuir la riqueza, sino que además es un pésimo ejemplo para estos datos que tú estás mostrando. Esto es terrible. Ahora, Elímenes, hay 3 códigos vertientes en la nueva economía mundial, en la geopolítica territorial. Ellos adversan la equidad. No les gusta la equidad. No les gusta la palabra solidaridad en la geopolítica territorial económica. No toleran soberanía de Estado y de gobierno. Libertad. Tu opinión como asesor empresarial. Bueno, primero que te doy gracias por el video, porque como comentaba con Juan, de verdad que no teníamos la magnitud de esa cifra, ¿no?
Pero eso me trae a colación un estudio que yo vengo haciendo desde hace años y un grupo muy selecto se llama el Club de los 300. Y hay una cosa que tenemos muy puntual que tocar y es algo que tiene que ver con esos 7.000 millones que ellos aspiran, Juan, que en el 2050 se reduzca el número de pobladores, porque se lo consideran consumidores, reducirlo de 7.000 millones a 3.000 millones. O sea, para ellos 4.000 millones son consumidores, son un desperdicio. Y solamente en darle ese carácter tan despótico a la creación de Dios, ya eso lo hace antidios. Y no solamente eso, ellos pretenden crear una sola moneda mundial. Entonces, nosotros nos convertimos en una amenaza, porque ¿qué hizo Chávez? Primero, las alianzas con los países ¿quién conocía Antigua y Barbuda, Santa Lucía? ¿Quién conocía esos países? Chávez lo que hizo fue democratizar la utilización de la riqueza y la relación con los países, donde existiera la igualdad, existiera la equidad, y empezó por Venezuela. Fíjate que hoy en día se ha revertido el tema de la pobreza. Venezuela es una referencia en lo que ha revertido la pobreza extrema, la pobreza, y otra cosa es que viene de los Illuminati y que Chávez revirtió, porque el primero que visitó, cuando Chávez ganó la presidencia, eso tiene que saberlo, José María Aznar, que es uno de los artífices, uno de los eslabones de los Illuminati, visitó a Chávez para que se hiciera parte de Aznar ello. era un boy venture, o sea, un niño de mercado que iba a hacer una diligencia. Sí, y vino a hacer la diligencia, pero Chávez lo mandó para el carajo, porque Chávez vino realmente a gobernar para los pobres y él entendió la trascendencia. Por eso es que yo en uno de los programas te dije que Chávez se convirtió y Venezuela es una amenaza para los Estados Unidos, pero no para los Estados Unidos, para el pueblo, sino para el imperio, porque Chávez le está revirtiendo, Chávez está hablando de vida, está hablando de la salvación de la humanidad en el planeta, mientras que los Illuminati y el Club de los 300 están hablando de eliminar la humanidad. Un darwinismo social. Por cierto, ahora que usted toca, doctor Juan Romero, que usted toca el efecto darwinismo, yo quiero extrapolar algo que a mí me ocupó durante más de 72 horas para llegar a este programa, de acuerdo a su agenda y a la agenda de Límena. Doctor, frente a este capitalismo salvaje, se viene desarrollando un nuevo concepto, un concept prime, en el trading topic, en los conceptos de este nuevo orden de colonialismo. Se llama capitalismo psicológico. Cuéntenos eso. Mira, es interesante. A partir de la finalización de la Segunda Gran Guerra, sobre todo a partir de 1942-43, y a partir de algunos estudios de los alemanes, se dieron cuenta que resultaba mucho más económico en términos distributivos de ganancia trabajar la parte de los tres cerebros que nosotros tenemos: el cerebro reptilio o el cerebro primitivo, donde están las emociones más fuertes; el cerebro maternal, que es la ternura, la amistad, el amor, la solidaridad; y el cerebro racional. Cuando el cerebro reptilio se toca, que son las emociones más fuertes, inhibe los otros dos cerebros. Y eso permite que saquemos o lo mejor o lo peor de cada uno de nosotros. Los estudios, sobre todo a partir de los avances que realizaron los alemanes, señalaban la necesidad de utilizar eso en función de lo que llamaron guerras psicológicas. Las guerras psicológicas son operaciones que, sin generar combate, buscan efectivamente la derrota anímica. El capitalismo psicológico trabaja entonces a partir de la expansión de la industria, de esto que tú estás trabajando perfectamente, que comenzó con la expansión de la televisión a partir de la década de los 50, conjuntamente con la radio. Comenzó a trabajar el tema de las propagandas subliminales. Eso lo vemos muy bien. Usted ve cualquier tipo de película norteamericana y entonces comienzan los personajes a mostrar un conjunto de marcas comerciales anhelantes. Toda la propaganda de venta contiene toda una figuración en torno a, bueno, te pones esta ropa, te vas a lucir más sexy; si utilizas este perfume eres completamente irresistible al resto de las mujeres, y se va construyendo todo un marco interpretativo, psicológico,
que incentiva el consumo. Eso es mucho más efectivo que utilizar un ejército, eso es más efectivo que amenazar con un misil de largo o mediano alcance, y ha funcionado a tal nivel, John y Elímenes, que lo que vemos, por ejemplo, con los canales infantiles, ustedes se ponen a dar cuenta, si ustedes tienen hijos o sobrinos o nietos, usted ponga a su hijo a ver cualquiera de los canales y entre programa y programa salen propaganda de juguetes. No va a tardar media hora, 40 minutos que su hija, su nieto, su sobrino o su ahijado le diga, tío, padrino, cómprame el juguete que yo vi. Quisiera aprovechar esta oportunidad. Señores, vamos a identificar en estos momentos a Coquibacoa Televisión. Estamos en estos momentos en la zona VIP de la comunicación. Al regreso, doctor Juan Romero, Elímenes, y a todo el Zulia, quiero desmembrar dentro de este conversatorio el hecho de lo que nos falta. ¿Sabe qué nos falta? Que nos corten el cordón umbilical psicológico. Al regreso, esto y mucho más con Elímenes Espina y el doctor Juan Romero, acá en tiempo real. Tenía que ser por Coquibacoa Televisión. Identificamos nuestra planta televisiva.